ahí en las Tres Esquinas, creo que ahí hay una casa donde venden cosas de oro, y a veces me pongo a mirar en la vidriera el oro que venden ahí, porque quiero ver cuán hermoso es el oro, y la verdad es que es precioso. Lástima que está del otro lado del vidrio. Y es caro, es caro. Y fíjese, y si eso es precioso y es caro, ¿cuánto valor tiene el Señor Jesucristo? Amén. Para nosotros, que Él es tan precioso. Amén. Gracias, ¿no? Señor. Tan precioso, pero a Él lo podemos recibir sin ningún precio. No tenemos que pagar. Solamente tenemos que creer en Él. Amén. Gracias de Dios. Vamos a cantarlo de nuevo. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú eres precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú eres precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Gracias, Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Dios es el dueño del oro y la plata de este mundo. Gracias, Pero Él no nos dio eso, nos dio a su Hijo. Gracias, Señor. ¿Cuál vale más? Gloria a tu nombre. Él nos pudo haber dado el oro y la plata de este mundo, pero Él no nos dio eso. Él nos dio a su Hijo. Gloria a ti, Fíjese. Señor. Gracias, Señor. Y su Hijo vale más que toda la plata y el oro del mundo. Amén. Gloria a Dios. El Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios está dentro de nosotros. Gracias, Cristo amado. Porque Jesús está en cada uno que le ha recibido en su corazón. Gracias, Señor. Que cree en Él. Ya. Por eso le damos gracias al Señor. Con nuestros labios y nuestra vida le alabamos al Señor. Porque conocemos lo que hemos recibido. Conocemos el valor de la vida que hemos recibido. Aleluya. Esa vida no se puede comprar con oro ni plata. Bendito sea su nombre. No se puede comprar eso. Gracias, Señor. Eso se da de regalo. Dios nos da por creer en ella nada más. Y fíjese, y a veces nosotros somos pobres, decimos. Pero ¿hasta qué punto somos pobres? Teniendo a Dios en nosotros. ¿Cómo podemos decir que somos pobres? Teniendo a Dios en nosotros. Tenemos la riqueza del cielo y de la tierra en nosotros. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús amado. Vamos a leer la palabra del Señor. Hoy tenemos una hora solamente, porque tenemos que participar de la cena, del ágape, ¿no? Que después vamos a profundizar. Vamos a leer ahí en 1 Corintios. Gracias, Señor. Alabado sea el Señor. La cena del Señor comienza en el versículo 17, ¿no? Y dice, pero 1 Corintios 11, 17, ¿no? El ágape, vamos a llamarle a esta predicación, ¿no? El ágape. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no congregáis para lo mejor, no os congregáis para lo mejor, dice, sino para lo peor. Ellos no se congregaban para gozarse, para manifestar la unidad, para manifestar la comunión, los corintios. No había un amor sincero en esa iglesia. Esa era una iglesia de niños en cuanto al conocimiento. Aunque Pablo les había dado todo el conocimiento de Dios a ellos,
pero ellos, aunque recibieron todo el conocimiento, no lo retuvieron. Fíjese lo que dice en el capítulo 1 de Primera de Corintios, versículo 5. Yo siempre le digo que usted tiene que traer un cuaderno y una lapicera, porque usted después en su casa puede estudiar, puede ver si lo que se habla en la iglesia es así, porque en su casa usted puede orar al Señor también. Sí, Señor, el pastor predicó esta cosa, es cierto, así como... Y entonces usted va a recibir del Espíritu Santo. Aleluya. Dice, fíjese lo que dice en cuanto al conocimiento que Pablo les dio a ellos. Ese conocimiento que Pablo les dio a ellos tenía que producir en ellos un amor sincero, un amor verdadero, pero no produjo eso. Entonces dice Pablo en el versículo 4 y 5, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que me fue dada en Cristo, que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿En qué fueron enriquecidos? En toda palabra y en todo conocimiento. Fíjese, ¿y de qué le sirvió? ¿De qué le sirvió a los corintios haber sido enriquecido en toda palabra y en todo conocimiento? No lo sirvió. Porque Pablo acá dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabéis, no los alabo a ustedes. No puedo alabarlos a ustedes, no puedo felicitarlos a ustedes. No puedo decir verdaderamente estoy contento, estoy gozoso con ustedes, no. Sino que ellos le producían al apóstol tristeza. Esto es a la iglesia de Corintios, no lo tome personal. No lo tome personal. Esto es a la iglesia de Corintios que dice el Señor. ¿Y por qué no los alababa Pablo a ellos? Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Para lo peor se congregaban ellos. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, cuando se reunían como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Era difícil de creer, pero había una parte. ¿Por qué? Porque era difícil de creer porque Él los había enriquecido en todo conocimiento. Él les había dado todo el conocimiento que Dios le había dado a Él, Él le dio a la iglesia. Y eso no tendría que haber ocurrido. Entonces era difícil de creer, pero en parte lo creo, dice. En parte lo creo. En parte lo creo, dice. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, desacuerdos, hay desacuerdos. Es necesario eso, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros estos a comer la mesa del... Esto no es a comer la mesa del Señor. No, ellos se reunían para comer la mesa del Señor, pero resulta que no era para comer la mesa del Señor. ¿No? ¿Por qué? Porque había entre ellos disensiones, habían divisiones entre ellos. Entonces no se puede participar de la mesa del Señor habiendo divisiones, ¿no? Ahora vamos a ver eso con más detalle. Nosotros hoy empezamos el ágape y lo terminamos mañana a las 7 de la tarde, más o menos, cuando termina el culto, mañana. Ahí terminamos el ágape. Dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la mesa del Señor. Ustedes creen que se están reuniendo para participar de la mesa del Señor, pero no es así. No es así. Ustedes se engañan a ustedes mismos. Porque para comer la mesa del Señor hay que comerla dignamente, no indignamente, dice el Señor. Como lo vamos a leer abajo. Entonces dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Cada uno traía, ¿no?, a la cena, como en esta noche, cada uno trajo, ¿no? Y los hermanos cuando traen, juntamos todo. Todo lo que trae uno, lo que trae, todo eso juntamos. Y después se reparte entre todos.
compartimos con aquel que trajo y con aquel que no trajo, no importa. Amén, gloria a Dios. ¿No? Porque esa cena era para poder compartir con los hermanos pobres, ¿no? La comunión. Gracias. Pero ellos no hacían así. Ellos, en vez de compartir, en vez de juntar todo y después repartir, cada uno traía su cena y no la compartía. Dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no a comer la mesa del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Vio? Uno se embriaga, se emborracha, y el otro tenía hambre. ¿Cómo puede comer un cristiano al lado de una persona que tiene hambre? ¿Cuál es lo que había en el corazón de estos hermanos? Porque eran todos hermanos, pero sin embargo fueron enriquecidos en toda sabiduría y en toda palabra. Todos ellos, a todos les dio la misma enseñanza. No es que aquellos pobres recibieron una enseñanza y los ricos recibieron otra enseñanza. Todos recibieron la misma enseñanza. Pero vio en el corazón, ahí está en el corazón los pensamientos, ¿no? ¿Qué había en el corazón de cada uno de ellos? Como los hermanos traían su cena y en vez de compartir la cena con los hermanos pobres y con los hermanos esclavos, porque en aquel tiempo había esclavos que los amos les permitían ir a las reuniones de la iglesia, porque Pablo en alguna parte de sus epístolas dice que aquel que es esclavo tiene que servir bien a su señor, ¿no? Entonces los esclavos no podían traer a la iglesia la cena porque eran esclavos, no tenían posesiones. Entonces ellos comían, si comían eran porque los hermanos les compartían, ¿no? Esto era el principio del ágape. Vamos a participar de la mesa del Señor, decimos. Pero ¿cómo venimos? ¿Con qué corazón venimos nosotros a participar de la mesa del Señor? Con egoísmo, no. No se puede participar de la mesa del Señor así. Entonces, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. ¿Cómo puedes embriagarse? Llenarse la panza, emborracharse, mientras que el hermano pobre tiene hambre y tiene sed. ¿Cómo puede ser? ¿Qué clase de cristianos? Pero sin embargo eran cristianos. Sin embargo eran cristianos. ¿Por qué no produjo la palabra de Pablo en ellos lo que tenía que producir? ¿Por qué? Y nosotros si leemos anteriormente, bueno, ellos tenían inclinaciones en sus corazones, como pasa hoy día, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, y había divisiones, y había contiendas en Corintio, y si bien Pablo fue a poner orden, a establecer el orden en la iglesia, no dependía que la iglesia se ordenara, no dependía de Pablo, sino que dependía de cada uno de los hermanos que estaban ahí. Dependía que los hermanos recibieran la instrucción, recibieran la doctrina con el corazón, como lo hicieron en el libro de Romanos en el capítulo 6. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la que fuiste entregado, pero ellos no obedecieron a lo que Pablo les enseñó. Entonces venían y querían participar de la mesa del Señor. Estos hombres y mujeres que tenían el corazón contaminado con el egoísmo, con la mezquindad. ¿Ya? Dice, porque hay algunos que tienen hambre. Uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis o bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Yo? Porque cada hermano que no comía, cada hermano que no bebía, ese es la iglesia del Señor también. ¿Cómo vamos a ser mezquinos contra la iglesia del Señor? La mezquindad no es parte de la vida de nosotros. El hombre mezquino murió en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. El hombre mezquino murió ahí. Aleluya. Cristo trajo un nuevo hombre, pero ese nuevo hombre no es mezquino, es dadivoso. Amén. Le encanta dar y no se cansa de dar. Así como Cristo lo manifestó en su resurrección.
No, Cristo nunca fue mezquino. Gracias, Señor. ¿No? Él de 5 panes y 3 peces, creo que era, o 3 panes y 5 peces, no me acuerdo del número, Él lo multiplicaba para que alcance para todos. Amén. Y encima sobraron 12 cestas. 12 cestas, fíjense. Entonces Pablo ellos abusaban de la mesa del Señor, menoscabando a los hermanos, ¿no? Pero ¿qué dice Pablo? En el 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced todo esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa que después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis para que Él venga. El Señor nos llevó así, sin querer nosotros, sin proponernos nosotros a que nosotros primeramente dijimos, bueno, vamos a hacer, siempre hacíamos la comida de todos juntos los días domingos al mediodía. Después, bueno, alguien dijo, ¿por qué no lo hacemos a la noche, los sábados a la noche? Y bueno, y después nos encontramos que los hermanos se reunían a la noche a compartir la mesa, la cena del Señor, ¿no? Y hoy justo cayó, porque nosotros también vamos a compartir la cena. Ahora, nosotros vamos a terminar la cena del Señor mañana. Es decir, va a durar toda esta noche y mañana vamos a finalizarla cuando participemos del pan o del cuerpo del Señor y de la sangre del Señor. Ahí vamos a terminar la cena del Señor. Quiere decir que usted no puede faltar. Mañana no puede faltar. Usted tiene que, porque es una orden, es un mandamiento. Participar de la mesa del Señor es un mandamiento del Señor. No es algo que yo puedo decidir, faltar o no faltar. No hay nada en este mundo que a mí me pueda impedir asistir a la mesa del Señor. Porque si yo no participo de su cuerpo y de su sangre, no tengo parte con el Señor. No voy a tener parte con el Señor. Y usted sabe que si de esta cena a la otra cena usted va a estar vivo. Y si no participó pudiendo haber participado, ¿tendrá pérdida en su herencia? ¿En qué fila se levantará? Entonces, hoy empezamos la cena del Señor. Nosotros sí no somos como los corintios, nosotros traemos cada uno, ¿no?, para compartir con los hermanos. Juntamos todo y todos comemos. ¿No? Se comparte entre todos. No hay mezquindad en nuestro corazón, porque hemos aprendido bien lo que el apóstol Pablo enseñó. ¿No? Ahora sabemos que el hombre viejo, el hombre mezquino fue crucificado. Y que ahora nosotros somos una nueva creación. ¿Y cómo demostramos que somos una nueva creación? Compartiendo con aquellos que tienen necesidad. Amén, hermano. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, mañana nadie puede faltar. Aquellos que el Señor le está haciendo entender, nadie puede faltar a la mesa del Señor, a la cena del Señor, porque esa mañana a la noche, porque es una orden de parte del Señor. En el versículo 27 creo que está esa orden. De manera que cualquiera que comiere este pan, estamos leyendo en 1 Corintios capítulo 11, 27. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Cualquiera que participare de este cuerpo y de esta sangre indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Fíjese. A él se le va a responsabilizar, ¿no? A esa persona que participa indignamente, se le va a responsabilizar por la muerte, por el cuerpo y la sangre de Cristo. Se le va a responsabilizar a esa persona, que no es poca cosa. Por eso es algo muy serio esto de la mesa del Señor. Es muy delicado,
tenemos que entender lo que es participar de la mesa del Señor indignamente, ¿no? El hecho de participar de la cena del Señor no significa que nosotros seamos dignos. No somos dignos de participar de la mesa del Señor. Pablo dice, no soy digno de ser llamado apóstol de Cristo porque yo era perseguidor de la iglesia. No soy digno. Nadie es digno de participar de la mesa del Señor. Pero aunque no seamos dignos, tenemos que participar dignamente. Y eso tenemos que saber. ¿Qué está queriendo decir? Vamos a leer algunos versículos. Entonces, nosotros no somos dignos. Vamos a leer Lucas capítulo 15, el versículo 19. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida al esposo de nuestra hermana María, que se sienta cómodo con nosotros. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor. Lucas 15, 19. Dice la palabra del Señor. Está hablando del hijo pródigo acá. Dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Este es el principio de la salvación, digamos, ¿no? Del hombre. No soy digno. Es el principio de la salvación. No soy digno de ser salvo. Pero no por eso voy a negar la salvación, voy a rechazar la salvación. No, porque justamente Dios le ofrece la salvación a aquel que no es digno. Amén. Gloria a Dios. ¿No? Dios no le ofrece la salvación al justo. Dios le ofrece la salvación ¿a quién? Al pecador. ¿Y nosotros qué éramos? Éramos pecadores, ¿no? Y no nos podíamos salvar a nosotros mismos. No nos podíamos salvar. Nada de lo que nosotros hubiéramos hecho nos hubiera podido salvar. Entonces, acá es el principio de la salvación en este versículo, porque Él está reconociendo algo que no es digno. Qué maravilloso este reconocimiento. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Yo? Si Él no hubiera reconocido su indignidad, Él nunca hubiera sido puesto en el lugar que estuvo en el principio. Si Él hubiera vuelto a la casa de su padre con prepotencia, yo soy tu hijo y vos me tenés que recibir y me tenés que dar parte de la herencia nuevamente, y si hubiera vuelto con arrogancia, seguramente que el padre no lo hubiera puesto en el lugar donde estaba, no le hubiera puesto un anillo nuevo en sus dedos, el vestido que tenía al principio y un calzado en sus pies, no se lo hubiera puesto. Pero Él reconoció su indignidad. Nosotros no podemos creernos que somos dignos de algo. No somos dignos de nada somos. Pero eso no quiere decir que no podemos alcanzar la dignidad. Tenemos que alcanzar eso. Ya lo vamos a ver. En Lucas 3:16, hermanos. Acá leímos en Lucas 15:19. No se olvide de este versículo. Anótelo, estúdielo en su casa. Lucas 3:19. Dice la palabra del Señor. Perdón, 3:16, perdón. Y respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Por eso fue grande Juan el Bautista, porque él no se creyó mayor que Jesús, no se creyó mayor que el Señor, él fue con humildad de corazón, ¿no? Él reconoció en su corazón que no era digno de desatar los cordones del zapato del Señor. Y Pablo nos enseña en la carta a los Colosenses y dice que nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con prudencia. ¿Qué somos nosotros? Somos hijos de Dios. Amén. Lavados y comprados con la sangre de Cristo. Somos la nueva creación que se manifestó.
la cual Dios tenía desde allá, en el principio de los tiempos. Dios tenía guardada en su seno y ahora se manifestó. Esta nueva creación que existía desde antes de la fundación del mundo se manifestó a través de nosotros. Eso es lo que somos una nueva creación. Somos santos, justos y perfectos. Aleluya. Eso nos hace soberbios a nosotros de ninguna manera. Porque nosotros somos todos esos en Cristo, no por nosotros mismos. ¿Entienden, verdad, hermano? Amén. Y fíjese, este hombre dice, no soy digno, dice. Alabado sea el nombre del Señor. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Fíjese qué maravilloso esto, ¿no? Juan podía bautizarlo con agua, pero no podía bautizarlo con el Espíritu Santo. No le podía bautizar con el fuego, con el poder del Espíritu Santo. ¿Quién nos puede bautizar con el Espíritu Santo? El Señor Jesús. El único que nos puede bautizar con el Espíritu Santo es el Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese en Apocalipsis, en el capítulo 5, en el versículo 2 al 4. Apocalipsis 5. Dice así. Vamos a leer del versículo 1. Y vi en la mano derecha de que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno? ¿Quién es digno? ¿No? De abrir el libro. ¿Quién es digno? Dice. De abrir el libro y desatar sus sellos. Ninguno, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra se podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Aleluya. El único digno era el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. El único digno para mirar el libro y abrir el libro. Aleluya. El único. Entonces, pero acá Pablo nos dice, volviendo a 1 Corintios, que nadie puede participar de la mesa del Señor si no lo hiciera dignamente. En el versículo 27. Porque cualquiera que participare de la cena del Señor indignamente, bebe y come juicio para sí. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiera de la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre. Fíjese, no es poca cosa eso. Entonces fíjese que no podemos decir que nosotros seamos dignos. ¿Qué significa digno? Digno significa que nadie puede alcanzar. Por ejemplo, nosotros estamos acá y Dios está aquí. Nosotros nunca podemos alcanzar lo que Dios es. Nunca podemos alcanzar ser Dios. No podemos ser Dios nosotros. No. Nosotros siempre tenemos que estar acá, debajo. Por eso el orden divino. ¿El orden divino cuál es? Dice que la mujer está sujeta al varón, el cual es cabeza. Y la cabeza del varón es Cristo. Amén. Aleluya. Y la cabeza de Cristo es Dios. Amén. Porque Él es el mayor. Nosotros nunca podemos alcanzarlo a Dios en su dignidad. No podemos. Porque seríamos Dios, todopoderoso. Que seríamos, pero no podemos. Pero aún así, tenemos que participar de la mesa del Señor dignamente, dice.
Gloria a tu nombre, Jesús. Alabado sea el Señor. Amén. No, digno significa que no somos merecedores. Significa vil, vergonzoso, que no corresponde, carente de honor. Eso significa. Ese es el lado que nosotros tenemos que alcanzar. Ahora, en Efesios 4:1, podríamos leer. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Para participar de la mesa del Señor, debo andar como es digno de la vocación con la cual yo fui llamado. Gracias, Señor. ¿Cómo fui llamado yo? ¿No? Como una nueva creación, Amén. como un nacido de nuevo, Amén. Gloria a Dios. como un hombre espiritual. Entonces, ¿cómo debo andar yo? Como un hombre espiritual. Esa es la vocación que yo tengo, que usted debe tener. Andar como hombres y mujeres espirituales. Entonces, ahí en primera de Colosenses 1:10 vamos a leer, hermanos. Acuérdense que debemos de andar como es digno de la vocación Amén. con la cual fuimos llamados. Gracias. Es decir que Gloria a tu nombre, Jesús. nosotros fuimos llamados para manifestar una vida Amén. a través de la fe, a través del conocimiento, pero también fuimos llamados a través para manifestar una vida a través de la conducta, a través del carácter, a través de los sentimientos y de los pensamientos. Quiere decir que nosotros, para poder andar dignos con la vocación en la cual fuimos llamados, es decir, que nosotros tenemos que ser semejantes a Cristo, ¿no? Tenemos que parecernos cada día a Él, en cuanto a la conducta, en cuanto al sentimiento, al pensamiento, tenemos que ser semejantes a Cristo, Amén. Amén. como es digno del Señor, dice. Gloria a tu nombre, Jesús. Leemos de nuevo ahí en Efesios antes de ir a... 4:1. Sí. Y acá Pablo, fíjese, la gracia es maravillosa cuando se expresa, ¿no? El Evangelio dice, os ruego. La gracia nunca obliga, siempre ruega. Os ruego, hermano. Nadie puede imponerle al otro que tiene que andar así. Uno debe decidir andar así. Uno debe decidir. Eso es personal, ¿no? Pero si queremos alcanzar lo que Cristo tiene preparado para nosotros en esta vida y en la vida venidera, nosotros tenemos que andar así. Pero eso es decisión personal de cada uno. Por eso a mí no me gusta estar persiguiendo a los hermanos. Gloria a Dios. Cada uno tiene que ser responsable delante de Dios de su vida, Amén. Gloria a Dios. de cómo anda, de cómo se comporta. Gloria a tu nombre. Cada uno así, yo tengo suficiente con mi vida. Y me cuesta, yo sé que a usted también le cuesta, pero todo lo hacemos por amor, Amén. Gloria a Dios. porque entendimos la redención, porque se nos reveló el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces ofrecemos todo nuestro ser para el Señor. Ahora entendemos que somos de Cristo y que Cristo es de nosotros. ¿Lo entiende usted eso? Bueno, entonces ahí podemos nosotros andar como es digno de la vocación. Gracias, Señor. Os ruego, pero eso es un ruego. Por eso la gracia es maravillosa, no hay un mensaje como la gracia. Os ruego, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad, humildad de mente. Yo, porque hay algunos que creen que la humildad es bajar la cabeza y andar pasito chiquito, pero tienen un orgullo en el corazón, mamita querida. No le vaya a decir algo, se ofenden enseguida. No, la humildad de mente, no. Creer que el otro es superior a mí. Eso dice la palabra de Dios. Yo tengo que creer que el otro es superior a mí. Pero aún así me humillo. Entonces dice,
con toda humildad, mansedumbre. Señor, yo quiero ser manso como un cordero. Amén. Gloria a Dios. Y en ese día vio, se levantan sus hijos, se levantan su esposa, se levanta el vecino, todo en contra de usted. Todo el mundo se levanta. Amén. Gracias, Jesús. Y Señor, yo quiero ser manso. Y bueno, ¿cómo vas a aprender la mansedumbre si no es a través de una persona que te hace la vida imposible? Amén, gloria a Dios. Entonces uno soporta. Aleluya, gracias, Soporta. Jesús. Ayúdanos, Señor. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia. No lo soporto más ya, este hermano me tiene cansado. Pero eso no es andar como es digno, dice, no es andar como es digno. Andar como es digno es soportarlo, Amén. con paciencia, los unos a los otros. Por eso me gustan los hermanos difíciles, las hermanas difíciles. Aleluya. Hay hermanas que son difíciles, pero hay hermanos que son difíciles. Pero a mí me dijo mi pastor, Ramón, vos hacete el loco nomás. No, como diciéndome, no le hagas caso, hacete el loco, soportá. Y yo vi en él, en mi pastor, cuánto me soportó él a mí. Yo era terrible, hermano. Y el pastor, la esposa del pastor me echó de la iglesia. Yo era el casero de la iglesia en ese tiempo, porque yo no tenía padre, madre, no me crié. Entonces se caía ahí como peludo de regalo, como dice el dicho. Y no tenía dónde ir y el pastor me dice, quédate acá, Ramón, si acá hay lugar. Me dejaron en la iglesia, como casero. Pero la esposa no me quería mucho, porque era joven y era soberbio. Tenía razón la hermana. No es fácil tener comunión con una persona soberbia. Y el pastor, cuando la mujer me echó, él me pasó por debajo así de la mesa, me pasó la llave, andá y quédate en la iglesia. Entonces me soportaba. Mire que había que soportar, ir en contra de la mujer no es fácil. Pero era lo justo, porque él como pastor tenía que cuidar de la oveja. Gracias, Jesús. Bueno, gloria a Dios. Y ahí uno aprende, vio también. Con paciencia, soportando con paciencia los unos a los otros. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Vio? Eso andar como es digno de la vocación con la cual nosotros hemos sido llamados. Gracias. ¿Usted entiende eso, hermano? Amén. Entonces, ¿cómo logramos esto? ¿Sabe cómo logramos esto? Y bueno, yendo a Romanos capítulo 8, ¿no? Dice que los que vivimos en la carne, de las cosas de la carne se ocupan, pero los que viven en el espíritu, de las cosas del espíritu. Amén. El ocuparse de la carne es muerte, dice, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias le damos al Señor por eso, hermanos amados. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer en el 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que seáis dignos. ¿Cómo que nada? Pero si dijimos que nadie puede llegar a ser digno. Para que seáis dignos como Él, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevándole fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Gracias, Señor. La palabra digno también tiene otro significado, ¿no? En el griego, que significa encajar. Nosotros tenemos, ¿cuándo somos dignos? Cuando encajamos. ¿Dónde tenemos que encajar? Tenemos que encajar en Cristo, ahí. Tenemos que meternos ahí, encajar. ¿Vio cuando, vamos a ponerlo así, cuando se construía el templo de Salomón, dice que estaban las canteras donde el martillo golpeaba y golpeaba, porque en el templo no se podía golpear, ¿no? Era santo. Entonces estaban las canteras y ellos preparaban la piedra
¿no?, en la cantera y la traían milimétricamente preparada para que cuando la trajeran tenía que entrar, encajar precisamente en su lugar. Eso significa también, ser digno significa encajar milimétricamente en la voluntad de Dios, en la vocación en la cual nosotros fuimos llamados. Aleluya, gloria a Dios. ¿No? Y esa obra la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma el cincel y toma el martillo y va puliendo hasta que nosotros alcancemos la medida justa para poder después introducirnos en el cuerpo de Cristo. Tenemos que encajar, pero muchas veces el Espíritu Santo no tiene la posibilidad de trabajar en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros andamos en la carne, andamos en nuestros pensamientos, porque están las concupiscencias en nosotros que no nos permite, porque el Espíritu Santo no puede tener comunión con el yo, con la carne nuestra. Tiene que tener, Él asiste al Espíritu Santo, el Espíritu Santo asiste a la nueva creación, al hombre nuevo, no a la carne. ¿Entiende? Entonces, el Espíritu Santo obra en nosotros cuando nosotros andamos en el Espíritu. Pero cuando andamos en la carne no puede. Por eso no encajamos. Por eso los hermanos que andan en la carne no encajan. No pueden andar como es digno del Señor. Y tampoco pueden participar de la mesa del Señor dignamente, sino que participan del Señor indignamente. Porque no encajan, no aceptan las enseñanzas, no aceptan las doctrinas, no paulinas o de la gracia, no las aceptan. No aceptan que nosotros tenemos que vivir una vida de separación. Ellos quieren vivir la vida del mundo, la vida de la carne y la vida de la iglesia también. No encajan. No se puede encajar ahí. No pueden participar. Si ellos participan en esa condición de la mesa del Señor, lo hacen indignamente. ¿Entienden? ¿Entiende lo que estamos tratando de hacer? Amén, gloria a Dios. Entonces dice acá, esto de encajar se ve mucho en este versículo, en Colosenses 1:10. Dice, porque fíjese lo que dice antes, en el 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis digno, como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto. Acá la palabra fruto es en singular, no es en plural, El fruto es Cristo en nosotros. Llevando fruto en toda buena obra, por medio de ese fruto llevamos buenas obras y crecemos en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, por un lado, no somos dignos, pero por el otro lado nosotros tenemos que encajar dignamente. ¿Cómo encajamos nosotros? ¿Cuándo encajamos nosotros para poder participar en la mesa del Señor? Tenemos que encajar, ¿no? Tenemos que aceptar todas las enseñanzas, todas las doctrinas que están en la palabra de su gracia, en el Evangelio de la gracia que Dios nos dio a través de la revelación que le dio al apóstol Pablo. ¿No? ¿Qué habla el apóstol Pablo con respecto a honrar al padre? Los hijos deben de honrar a los padres, deben obedecer a su padre y a su madre. También está la enseñanza en cuanto al matrimonio, ¿no? El esposo debe tratar a su esposa como vaso frágil. Amén. ¿No? Porque así nosotros podemos ver cómo Cristo trata a la iglesia, con mucha fragilidad, con mucha delicadeza, con mucho amor, ¿no? La mujer debe obedecer a su esposo en todo, así como Cristo, como la iglesia obedece a Cristo en todo, así la mujer obedece a su marido en todo. ¿Cómo van a obedecer o cómo la iglesia va a aprender la obediencia a Cristo si las mujeres no obedecen a sus maridos? En todo. El marido debe estar sujeto al Señor. Debe estar sujeto al Señor porque el Señor es la cabeza. Si el marido no está sujeto al Señor, la mujer no tiene que estar sujeta al marido en todo. Porque el marido primeramente tiene que estar sujeto al Señor. Amén, hermano. Ese es el orden
que Dios estableció en la iglesia. Entonces nosotros ahora, ¿cómo participamos de la mesa del Señor? Encajando en la iglesia, en la vida del cuerpo, en la vida de la iglesia, recibiendo todas las doctrinas, las enseñanzas que hay en la iglesia. ¿De quiénes son? ¿De quiénes son las enseñanzas? ¿Del pastor? No, no son del pastor, son del Señor. Usted tiene la Biblia, usted tiene el Espíritu Santo que le puede decir si es del Señor o no del Señor la doctrina, la enseñanza. Entonces, si el pastor enseña, entonces, si él es el responsable de la enseñanza, yo no le voy a hacer caso, pero si la enseñanza que él nos da es porque él la recibió del Señor, entonces yo no le estoy haciendo caso al pastor solamente, sino también al Señor. Con todo eso, así nosotros participamos dignamente de la mesa del Señor. ¿No? Volvamos para terminar, hermano, a 1 Corintios, capítulo 11, en el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Esto es personal. Usted debe de considerarse si usted está encajando o no está encajando. Pruébese cada uno a sí mismo. Y coma, si usted cree que está ahí, está encajado, está ahí, guardando la doctrina, que usted está aceptando la enseñanza, ¿no? Entonces usted puede participar. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ahora fíjese que esto de participar, de encajar, no es de un momento a otro. Esto requiere tiempo para encajar. Acuérdese que la piedra que iba a encajar en el templo necesitaba tiempo para ser labrada, ¿no? Con el cincel y el martillo. Tenía su tiempo, ¿no? Si usted no encaja, no se apresure a participar de la mesa del Señor. Primero trate de encajar, ¿no? De ser digno, porque significa eso, ¿no? Ande como es digno de la vocación con la cual fue llamado, ande como el Señor nos pide ahí en Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante, y entonces usted considérese, dice, examínese o pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, eso lo vamos a tocar mañana. Juicio coma y bebe para sí. Amén, hermanos. Amén. El Señor les bendiga grandemente. Que puedan ustedes, hermanos, gozarse en esta noche de la palabra del Señor. Todos tenemos que participar de la mesa del Señor. Y eso termina mañana. Mañana. Este es un mandamiento del Señor. No podemos escapar. No se apresure para irse. Primero vamos a participar. Lo que han traído los hermanos. No creo que tardemos más de una hora. No, para aquellos que están apurados. Y después cada uno podrá ir a su casa y mañana nos encontramos a las 19 horas, hermanos, en este lugar para participar del pan y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Hermano Nicolás sigue con la reunión y lo termina. Cantamos una alabanza y invito a ponerse de pie a los hermanos y a las hermanas. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor por su palabra. Amén. Vamos a cantar una alabanza y vamos a levantar la ofrenda. Y vamos a terminar con el asunto. Vamos a cantar el coro 25. Amén. Alabado sea su nombre. Oh, mis labios y mi vida te alabaré, Señor. Te alabaré.